Amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más en su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas en este espacio, en el cual la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional comparte con ustedes e invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la evidencia científica precisamente en seguridad alimentaria y nutricional. Y para eso nos acompaña Francisco Quiroa, quien es del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, quien va a compartir con nosotros cómo es que se ha trabajado toda esta parte en nuestro país. Así que Francisco, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es Francisco Quiroa. Actualmente soy funcionario del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza como especialista en estadística para el proyecto de plataformas de información nacionales en nutrición con fondos de la Unión Europea. Gracias, Francisco. Empecemos entonces compartiendo sobre este interesante tema, esta parte científica que muchas veces no es tan notoria, pero que ayuda a que todos los procesos vayan avanzando. Y vamos a empezar entonces con un concepto que es del de medicina basada en la evidencia. ¿A qué se refiere este concepto? Básicamente el concepto de medicina basado en evidencia es un concepto que inicia en los 60. ¿Por qué? Porque muchas veces en las prácticas médicas se realizan intervenciones mediante las cuales se creía que un medicamento es mejor que el otro, pero simplemente estaba empezando todavía a nacer lo de los ensayos clínicos. Entonces, medicina basada en evidencia se trata de probar o demostrar que las prácticas que se están efectuando son buenas y no van a tener por decirlo así, un impacto negativo en los pacientes que sean trabajados. La medicina basada en evidencia se debe trabajar básicamente con ensayos clínicos o estudios observacionales o prácticas que sean efectivas, y únicamente se va a llegar a través de la experiencia que se tenga en el tiempo mediante las personas que hayan sido tratados bajo determinados diagnósticos. El ejemplo más sencillo es que no es igual cómo se trataba a un paciente de VIH hace años a cómo lo estamos tratando actualmente. ¿Cómo se relaciona o tiene relación más bien este concepto con seguridad alimentaria y nutricional? Primero recordar que seguridad alimentaria y nutricional es un concepto multidimensional. Y al ser un concepto multidimensional, se debe recordar de que yo tengo 4 dimensiones. Las 4 dimensiones son disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. Entonces, yo necesito generar evidencia científica en seguridad alimentaria, demostrando o probando cómo voy a tener yo disponibilidad a los alimentos. Entonces, la disponibilidad a los alimentos no es que exista actualmente una profesión que venga y se dedique a ir a verificar si todas las personas tienen disponibilidad a los alimentos, mucho menos acceso, aunque el acceso es algo más sencillo porque la evidencia científica se puede ver mediante las carreteras que existen. Pero entonces, las carreteras están bien, ¿cuánto tiempo tengo yo para movilizar y poder adquirir alimentos? Y muchas veces no tengo los recursos físicos ni financieros para poder llegar a accederlos. Y luego se complica un poco más. Cuando yo voy a ver utilización de los alimentos, no existe ninguna profesión que se dedique a estar en cada hogar de la población guatemalteca y que se dedique a cerciorarse que realmente los niños menores de 5 años o que las personas estén utilizando de manera adecuada los alimentos que consumen en el hogar. Y por último, el nexo de la estabilidad, que la estabilidad es que todas las personas tengan acceso a alimentación. Y para poder asegurar eso, la única manera con la que se ha realizado actualmente es mediante encuestas. Y estas encuestas es básicamente las evidencias que, como decía el concepto de medicina basada en evidencia, esta evidencia es mediante las prácticas clínicas o mediante las atenciones que se le dan a los pacientes. En este escenario, la evidencia para seguridad alimentaria y nutricional se ve mediante los resultados de las preguntas que se hacen en las encuestas a los hogares de la población guatemalteca, utilizando siempre disponibilidad, acceso
y utilización, que normalmente es algo que no se puede asegurar porque yo no puedo estar seguro que se le dio el alimento que se menciona. Por supuesto. Y supongo que dentro de todos estos aspectos que son tomados en cuenta para hacer todas estas encuestas, todos estos estudios, también va la parte de los determinantes. ¿Cuáles son esos determinantes de la nutrición? Exactamente, los determinantes de la nutrición es algo que sabemos desde hace años se viene trabajando, y quien hizo las bases fue UNICEF con el modelo conceptual. El modelo conceptual que tienen ellos básicamente se divide en tres. Entonces los determinantes se basan en causas inmediatas, subyacentes y estructurales. Las estructurales, que ya las conocemos en su mayoría, que son los más complicados, y hago énfasis en esta porque las inmediatas y subyacentes se han venido trabajando en los años, y cada vez se observa en las encuestas y en las pruebas científicas que existen actualmente que la reducción tiende a ser minoritaria en comparación con las estructurales, que van en aumento o se mantienen constantes. Sabemos que también hay acciones que se llevan a cabo en el país para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Cuáles son las acciones que podríamos vincular al aspecto científico? Científico, ok. Cuando hablamos de aspecto científico es porque debe de tener una rigurosidad y de seguir un proceso siguiendo el método científico per se. Entonces, actualmente sabemos que se tiene un proceso interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social, a través de un ente coordinador que es la CESAN. Entonces, estas intervenciones se realizan, pero conforme se van realizando, tiene que haber un proceso, y es aquí en donde entra algo que es un boom actualmente, que estamos hablando de la cuarta revolución industrial, donde estamos hablando del Big Data. Y la única manera de poder resolver estos problemas de grandes datos es mediante la utilización de herramientas tecnológicas. Entonces, estas intervenciones, por ejemplo, en salud estamos hablando de esquema de vacunación completo, o las intervenciones que se le dan a la mujer embarazada. Entonces, si yo hiciera una pregunta tan sencilla como, ok, ¿cuántos niños se tienen? La única manera en que yo puedo responder y asegurar que tengo un número específico es mediante un documento único de identificación. Entonces, ¿cómo se miden estas intervenciones? Mediante los servicios que tiene Salud a su disposición, y todos ellos se reportan en un periodo de tiempo establecido. Entonces, si cualquier persona como yo o como usted quisieran poder ver, ok, cómo se miden las intervenciones, aunque no estén en su totalidad plasmadas en cualquier sistema, se encuentran en el sistema de contabilidad integrada, SICOIN, donde cualquier persona puede entrar con el usuario prensa y contraseña prensa y puede ver las intervenciones que se han realizado desde el 2012 aproximadamente, que fue cuando inició lo que se llama gestión por resultados, hasta la fecha, y ustedes pueden ver las intervenciones que ha venido realizando el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Social. En ellas se encuentran plasmadas en qué medida son, porque recordemos que son intervenciones, y una intervención no necesariamente va a ser un individuo una sola vez, porque yo puedo entregar alimentos. Entonces las intervenciones siempre se van a medir de acorde a cómo lo haya plasmado cada entidad correspondiente. También tenemos la parte de las herramientas. Ahora con la tecnología pues tenemos diferentes herramientas, cada vez se van mejorando más y más herramientas, o van saliendo más herramientas tecnológicas que pueden ayudarnos a mejorar diferentes procesos, a obtener diferente información. ¿Cuáles son esas herramientas que se utilizan para mostrar evidencias en seguridad alimentaria y nutricional? Okay. Una de las formas de mostrar evidencias en seguridad alimentaria y nutricional es mediante herramientas tanto estadísticas como hojas de cálculo. Entonces voy a regresar a lo que habíamos hablado anteriormente, que son las intervenciones. Cuando uno utiliza estas herramientas para ver intervenciones, normalmente los documentos se generan en PDF o en Excel, pero las hojas de cálculo son demasiado complicadas para trabajar, lo cual impide que cualquier organización que lo quiera ver, lo pueda ver de una manera fácil. Entonces, para esto existen macros donde uno puede realizar procesos de optimización para que, en lugar de que yo tenga que digitar
o tratar de trasladar esta información que me va a dar evidencia sobre cuánto está, por ejemplo, gastando cada ministerio en programas específicos para desnutrición, me permita procesarlo de una manera más rápida y eficiente, y de manera que cualquier persona que desee lo puede volver a reproducir. Y un ejemplo que voy a dar, que es algo que ha trabajado la CESAN actualmente, a partir del año 2018, es de que se trabaja interinstitucionalmente con MAGA y Salud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Salud semanalmente envía el número de atenciones que se dio por desnutrición aguda. Pero hay que reconocer que en lo que se quiere es atender al niño y a la vez a la familia, porque el Ministerio de Agricultura realiza entrega de alimentos. Para realizar esta entrega se basa en identificar al niño, pero para identificar al niño hay que tener una manera de cómo identificar a un único niño. Si un niño me puede aparecer 5, 4, 6, 7 veces, entonces se tiene que generar un código único solo para poder identificar al niño, y estas son herramientas que se utilizan como Stata, SPSS, que lo que hacen es que permiten de una manera optimizada y más fácil dar una respuesta de información. Entonces, ¿cuál es el proceso de esta tecnología? Que me da varias personas, yo la identifico mediante una sola persona, que es una sola, y luego esta la logro transferir a MAGA para que MAGA realice dicha entrega alimentaria. Pero luego viene el problema. Ok, mire, yo tengo 10,000 registros, pero ¿qué pasa si yo llego a tener 1 millón o 2 millones o 3 millones? Conforme va pasando el tiempo, cada vez es la necesidad que se tiene en evidencias de seguridad alimentaria para responder a cuántas personas voy a necesitar atender. Y entonces viene cómo responder a tomadores de decisiones, que lo que ellos necesitan es saber qué necesito hacer para incidir en política y lograr tomar una decisión. Y aquí vienen las herramientas como Tableau o Power BI, que son herramientas para visualización de datos. Estas herramientas para visualización de datos lo que permiten es de que todo lo que les acabo de comentar, que es complicado realizarlo y programarlo, se logre plasmar de una manera sencilla para que cualquier persona que no es experta en el tema logre ver y comprender qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se está realizando y cómo optimizar eso para que los procesos sean de una manera más efectiva y fácil. Muchas gracias, Francisco. Es momento que vayamos a un corte, así que amigos y amigas, recuerden visitar nuestras redes sociales, nuestra página web www.cesan.gov.gt y por supuesto nuestros canales de Mixcloud y YouTube Cesan GT, donde pueden encontrar nuestros programas de radio y televisión. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Le invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt. Todos los martes lea en la sección Panorama Alimentario y Nutricional del Diario de Centroamérica una columna de opinión escrita por colaboradores técnicos de Cesan, en la que comparten diferentes aspectos de seguridad alimentaria y nutricional. También puede leerla en la sección de información en nuestra página web www.cesan.gov.gt. Estamos de regreso en su programa Cesan Televisión. Gracias por acompañarnos todas las semanas en este espacio de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Hoy estamos conversando sobre la evidencia científica en seguridad alimentaria y nutricional y nos acompaña Francisco Quiroa. Él es del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE y estamos conversando sobre este tema tan interesante, la evidencia científica y cómo podemos utilizar la tecnología para poder mostrar las evidencias que se van dando en
determinadas acciones que se dan en seguridad alimentaria y nutricional. Así que, Francisco, hablábamos un poquito antes del corte sobre las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, y nos mencionaba una que se está utilizando en Guatemala, que es Tableau, que se está empezando a ver cuál es el proceso. ¿Cómo va ese proceso de ver el funcionamiento y la posible implementación de esta herramienta? Okay. La implementación de Tableau, voy a ahondar un poquito más en qué es el software en sí. El software en sí es un programa únicamente para visualización de datos. Este programa inició en Guatemala con un proyecto de USAID para el Ministerio de Salud. Actualmente varias instituciones de gobierno trabajan esta herramienta, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y lo había comenzado a implementar el Ministerio de Cultura. Entonces, Tableau actualmente se han realizado 3 capacitaciones. Estas capacitaciones se dieron 2 a nivel central, aquí en Guatemala, y se realizó una capacitación a nivel local dentro del proyecto de plataformas de información nacionales en nutrición en el departamento de Totonicapán, en la cual se dio la formación para personas de la municipalidad de Momostenango y para el personal de CESAN y de salud de Totonicapán. Entonces, básicamente, el programa se basa en poder mostrar o enseñar de una manera dinámica los datos o resultados que estamos acostumbrados a ver en tablas de Excel o en hojas de cálculo, donde únicamente se da un número, pero lo que se trata de visualizar y que se quiere enseñar es de que cuando hablamos de nutrición aguda o de nutrición crónica, no se vea solo el número, sino que de una manera visual esto ayude a poder ver más allá, que a pesar de ser un indicador, esto también muestra que realmente atrás de ese número hay personas o hay niños quienes son en realidad a los que se tiene que mejorar sus condiciones de vida. Actualmente se piensa realizar un segundo taller en el 2019 con las instituciones de gobierno que lo trabajan actual para mostrar qué tipo de gráficos o visualizaciones un poco más avanzadas se pueden presentar para facilitar la toma de decisiones. O sea que podríamos decir que esto va a ser utilizado por personal técnico para generar informes que puedan servir para las autoridades. Exactamente, pero ahí quiero también hacer mención en algo. No todo el personal que lo utilice tiene que ser personal específico. ¿Por qué? Normalmente yo puedo ser ingeniero agrónomo, puedo ser nutricionista, puedo ser médico, pero cuando yo quiero visualizar algo, yo no sé programar. Entonces, bajo esa perspectiva, Tableau lo que realiza es que me permite a mí poder visualizar de una manera más efectiva los datos sin yo haber estudiado programación antes. Entonces, Tableau facilita no solo la visualización e interpretación de los datos, sino que además facilita que personas de otras ramas profesionales puedan indagar y plasmar los datos como ellos quieran verlo. ¿Podría servir esta herramienta para medir las intervenciones que se han llevado a cabo en el país? Ok, para medir las intervenciones es un proceso y es algo que se realiza mediante un modelo conceptual. Entonces, el modelo conceptual lo posee cada institución y al final, por la forma en que se midan estas intervenciones, ya se pueden presentar en Tableau, pero para visualizar. Entonces, ¿cómo medir estas intervenciones? Actualmente todos los ministerios lo realizan, que son las intervenciones que están dentro de los POA de cada institución, y dentro de ellos, que actualmente se llama gestión por resultados, se encuentra plasmado mediante producto y subproducto. Entonces, estos productos y subproductos son las intervenciones que mide el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo. Entonces, sí se puede hacer. De hecho, existe actualmente una herramienta que realizó un proyecto de USAID, donde ellos muestran esta información. Otro proyecto de la Unión Europea, que es Progress and Seek, realizaron la medición de resiliencia, que ellos también
plantean estos indicadores en una herramienta similar. Temas como agua, saneamiento e higiene son temas que escuchamos regularmente, por no decir a diario, en seguridad alimentaria y nutricional. ¿Cómo es que estos pueden ayudar a eliminar o a disminuir el retardo del crecimiento? Ok, para hablar de cómo van a disminuir el retardo del crecimiento, primero tengo que comprender que son tres temas separados. Cuando yo hablo de acceso a agua, saneamiento e higiene. Entonces, acceso a agua es un tema que tiene que ver tanto para qué la voy a utilizar, disponibilidad, y otra vez caemos a las 4 dimensiones: disponibilidad del agua, acceso al agua, utilización del agua y estabilidad del agua. Entonces, si yo voy a ver cobertura de agua, ok, yo tengo acceso al agua, pero es agua limpia. Pueda que no, pueda que sí. Actualmente la OMS tiene que 1.2 millones de personas mueren al año por no tener acceso a agua. Entonces son problemas que no son solo de Guatemala, sino que suceden en todo el mundo, y otra vez caemos a cuál es la evidencia científica para responder a la relación entre agua y saneamiento a seguridad alimentaria. Y otra vez esto solo se puede hacer mediante encuestas, y esto se ve en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que la realiza el Instituto Nacional de Estadística con la metodología del Banco Mundial, donde la relación para el retardo del crecimiento se tiene que ver mediante asociaciones de cuánto acceso a agua hay en COVID, que es algo que está ahí, pero que para lograr relacionarlo con desnutrición crónica tengo que utilizar los datos de la ENSME. Entonces, utilizando estas dos encuestas se pueden ver esas relaciones, y además los invito a que puedan revisar el último informe sobre agua y saneamiento que realizó el Banco Mundial asociado con seguridad alimentaria y nutricional. En cuanto al aspecto de la higiene, también es un factor importante para poder disminuir el retraso del crecimiento. Exacto, pero ¿esto por qué sucede? Porque no es directamente que sea porque no tiene acceso a higiene va a aumentar el retardo en el crecimiento. Como recordamos, es un problema multidimensional, y aquí voy, ok, si esta persona o niño no tiene las condiciones necesarias, estoy hablando del modelo causal, que son problemas estructurales. Entonces el problema estructural lo que hace es de que aunque yo lo cambie ahorita, si no cambio el entorno completo, va a seguir sucediendo y va a ser un ciclo repetitivo que al final no va a tener influencia en el retardo en el crecimiento. Y como mencionaba, la única manera en que yo puedo hablar sobre si existe o cómo se relaciona la higiene con el retardo en el crecimiento es mediante las asociaciones, si en las encuestas se hacen ese tipo de preguntas. Ahora, ¿cómo podríamos decir o cómo diría usted que se adaptan las intervenciones a los objetivos de desarrollo sostenible? Ok, cuando hablamos de las intervenciones en sí, estamos hablando del nivel más pequeño o el nivel micro, que son pequeñas gotitas, y el ejemplo es vacunación. Ok, yo a un niño le tengo que brindar su esquema de vacunación completo, pero cada vacuna que se le da, tiene que ser al mismo niño y cumplirlo. Hay vacunas que se colocan una sola vez en la vida, mientras que hay otras que se tienen que colocar de 2 a 3. Ok, ¿qué es lo que sucede en este escenario? Que yo estoy hablando de los objetivos de desarrollo sostenible adaptados a seguridad alimentaria, y voy a mencionar 3. Uno es hambre cero, el otro sería agua, y el otro sería ambiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos 3 ODS son objetivos de desarrollo sostenible, que son un enfoque macro, que sería el modelo conceptual. Y la manera en que podemos hacer la unión entre estos dos es viendo la política general de gobierno y utilizando los resultados estratégicos. Entonces, cada ministerio tiene un resultado estratégico, y estos resultados estratégicos se pueden unir y se pueden llegar a medir utilizando resultado, producto y subproducto.
Si yo sé qué resultado, qué producto y qué subproducto, que son las intervenciones que hemos mencionado, entonces yo puedo alinear o adaptar estos resultados a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Francisco, Gracias. por compartir este interesante tema con nosotros. Definitivamente la parte científica siempre es muy importante para avanzar en todos los procesos que se llevan a cabo. Muchas gracias a usted. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en este su programa. Recuerden, todas las semanas en este espacio compartimos temas vinculados a seguridad alimentaria y nutricional. Recuerden visitar nuestros canales de Mixcloud y YouTube y, por supuesto, visitar nuestras redes sociales y nuestra página web. Nos vemos la próxima semana.